Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva charla de psicología social. Hoy vamos a hablar de por qué enfermamos, entre comillas. Siempre cuando hablamos de enfermedad, acuérdense que es una palabra extrapolada de la medicina, pero que no tiene nada que ver con la psicología y tampoco con la psicología social en general. La palabra enfermedad en realidad ya se ha dejado de utilizar en el campo de la salud mental, y más que nada nos referimos a trastornos, alteraciones transitorias, más o menos transitorias en función de la situación de lo que está viviendo la persona. Para poder entrar en el tema de por qué enfermamos, tenemos que retomar un poquito lo que decíamos antes en las charlas anteriores. Primero y principal es que en la universidad, esto lo vamos a repetir muchísimas veces, excepto las tres ciencias que son la física, la química y la biología, el resto no son ciencias, son creencias. Es decir, se enseñan economía, se enseña derecho, se enseña filosofía, se enseña pedagogía, se enseña psicología, etcétera, en la cual, bueno, son creencias, cada uno cree una cosa, el otro cree otra, incluida la medicina. Por ejemplo, la psiquiatría establece que las enfermedades mentales, que ellos llaman enfermedades, son producidas por una situación de alteración de los neurotransmisores químicos, sea la dopamina, la adrenalina, la serotonina, algo nunca comprobado. Y además hoy con la epigenética tira por tierra todo eso poquito que la psiquiatría había construido en el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo en el siglo XX, y con el apoyo y la ayuda de la industria farmacéutica, que creó una serie de fármacos que no son ni más ni menos que sedantes del sistema nervioso central, que no curan ni han curado nunca ninguna enfermedad mental, ningún trastorno mental. Entonces, pero bueno, es una creencia, en medicina se enseña eso, la gente cree eso y bueno, creen en eso. En psicología se enseñan otras corrientes, como lo hemos explicado muchas veces, el psicoanálisis freudiano-lacaniano, la teoría cognitivo-conductual o conductista también, o la gestáltica, etcétera, etcétera, y son como todos son creencias, así que siempre nos referimos a lo que cada quien cree, no es científico. Entonces, desde la psicología social, nosotros, Pichon-Rivière establece que la psicología social es la disciplina que estudia la relación entre la superestructura socioeconómica, es decir, el Estado, las instituciones, los medios de comunicación, todo ese poder central, y la estructura psíquica de la persona, es decir, qué pasa en esa relación, cómo esa superestructura socioeconómica, ese Estado, esas instituciones, los medios de comunicación, la iglesia, etcétera, etcétera, van a afectar la vida de la gente, van a impactar con la información que producen y van a producir determinado tipo de comportamientos o conductas en las personas. Y las personas a su vez van a responder a esa información proveniente de esa superestructura socioeconómica con una respuesta adaptativa más o menos exitosa. En ese sentido, recordamos que Pichon-Rivière también plantea de que hay un mundo externo que produce sucesos, que genera toda una vida social, y hay un mundo interno que registra esos sucesos sociales, que los elabora, los analiza y produce una respuesta adaptativa, más o menos correcta en función de los elementos que la persona tenga. Entonces tenemos, por un lado, una superestructura socioeconómica, un Estado, sus instituciones, la religión, los medios de comunicación. Tenemos una estructura psíquica, es decir, una mente, y tenemos una respuesta adaptativa a lo que está ocurriendo. Eso en la relación superestructura socioeconómica y individuo se establece lo que se denomina también mundo externo y mundo interno. ¿Por qué enfermamos? Enfermamos porque hay sucesos, hay situaciones del mundo externo que me perjudican, que me alteran, que me afectan, ya sea porque me deprimen, ya sea porque me dan rabia, ya sea porque me generan ansiedad, angustia, etcétera, etcétera. Y según la cantidad de ansiedad, de angustia, de emociones que me produzcan y los pensamientos, eso va a llevar a que se produzcan en determinados casos alteraciones o trastornos mentales que se observan en los comportamientos o las conductas de los individuos. Esta primera introducción, es decir, cómo nosotros vemos el tema de la salud mental y qué significa la salud mental, cómo nosotros tenemos que comprender la salud mental, porque hay mucha gente que muchas veces está mal en su vida y no sabe si ir al médico, al psiquiatra, al psicólogo, qué hacer, qué no hacer, etc. Entonces, un poco nuestro objetivo es aclarar esos conceptos desde la concepción de la psicología social para que luego las personas puedan
desarrollar una respuesta correcta frente a las situaciones que le ocurren en la vida. Esa sería, digamos, la primera parte que nosotros estamos tratando de explicar. Ahora vamos a ir hacia una segunda parte donde vamos a profundizar esto. Bien, en ese mundo externo ocurren sucesos, es decir, en todo lo que es la sociedad me van a ocurrir problemas, dificultades, situaciones de mi vida, en mi vida, que van a alterarme, que van a generarme distintas emociones, distintos pensamientos. Cuando hablamos de mundo externo, nos referimos a todo lo que está fuera de nuestra vida, es decir, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de amigos, las relaciones de trabajo, las relaciones de la escuela, las relaciones sociales en general. Y a su vez, cómo hay un Estado, hay una superestructura socioeconómica que nos impacta y nos afecta a todos. Y eso hace que ese impacto que se produce en las personas luego lo relacionen con otras personas, produciendo determinado tipo de respuestas o conductas. Un ejemplo, es decir, el Estado y la superestructura socioeconómica me deja sin trabajo, yo salgo, me peleo con mi vecino, discuto en mi casa con mi familia, me deprimo, me dedico a beber, es decir, un sinfín de cosas que puedo hacer. Ese es un ejemplo de cómo hay una superestructura, hay una situación social, esa situación social me afecta a mi familia, nos afecta a todos y nos altera, nos genera trastornos. Las enfermedades mentales se creían en el siglo XIX que eran alteraciones del sistema nervioso central, por eso Freud le llamó neurosis. Es decir, como que lo que estaba funcionando mal era el cerebro y el sistema nervioso central. Luego, bueno, cuando el avance de los conocimientos científicos, los descubrimientos, se dieron cuenta que no había ninguna alteración en el sistema nervioso central. Ya mismo Freud planteó que las neurosis eran alteraciones o trastornos sin afectar el sistema nervioso central. Pero bueno, como es un término acuñado en el siglo XIX, Freud lo siguió utilizando. Los norteamericanos prefieren llamar, y a día de hoy en la clasificación internacional de los trastornos mentales, se prefiere hablar de alteraciones, trastornos más o menos transitorios, más o menos graves, que sufrimos todos alguna vez en la vida. La diferencia entre un trastorno grave y un trastorno leve es que el trastorno grave se estructura, pasa a ser una conducta repetitiva, estereotipada, que se prolonga en el tiempo, generando una serie de síntomas que la persona va a expresar. Esa es la diferencia entre un trastorno, una alteración leve, transitoria. Por ejemplo, yo me puedo deprimir porque me separé de mi pareja o porque me peleé con mis padres o con mis hijos, o tengo un problema en el trabajo y me deprimo durante una semana, 15 días, un mes. Ahora, cuando un trastorno depresivo ya empieza a alterar toda la vida del individuo, ya no es una cuestión de una semana, 15 días, un mes, sino que se prolonga en el tiempo de manera grave y cada vez más severa, entonces ahí decimos que estamos ante una, entre comillas, enfermedad, es decir, una depresión, es decir, un trastorno o una alteración de la conducta producida por sucesos sociales que nos afectan y que alteran nuestra forma de pensar y nuestras emociones. Sabemos que la conducta, el comportamiento, es el resultado de esa relación que existe entre las emociones y los pensamientos. Las emociones alteran mis pensamientos alteran emociones, y ambos determinan y alteran mi conducta. Esa es un poco la relación que se produce. Entonces, en ese sentido, todo lo que serían los trastornos mentales o las alteraciones mentales tienen que ver con los sucesos de la vida cotidiana. Por eso Pichon-Rivière le llamaba a la psicología social como psicología de la vida cotidiana, es decir, el estudio de esa psicología y de lo que ocurría entre las personas en sus relaciones cotidianas, en sus relaciones familiares, en sus relaciones laborales, en sus relaciones sociales en general. Así que cuando hablamos de trastornos o alteraciones mentales, recuerden, no son enfermedades, son alteraciones más o menos transitorias, temporales, de la conducta, el comportamiento producido por sucesos de la vida cotidiana que afectan las emociones y los pensamientos. Es decir, hay un suceso, un problema en la vida cotidiana, lo recibo, lo percibo, me produce ciertas emociones, me produce ciertos pensamientos, y esos pensamientos y esas emociones van a generar una conducta depresiva, una conducta adictiva, una conducta paranoica, una conducta obsesiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería a grandes rasgos lo que ocurre en el proceso
donde la persona, volvemos a repetir, vuelve entre comillas a enfermar, es decir, la persona empieza a sufrir alteraciones, trastornos más o menos graves en su conducta, en su comportamiento, en su forma de pensar y en sus emociones. Esto sería a grandes rasgos todo lo que es el problema de salud mental. Esto lo explicamos porque bueno, la gente necesita saber que no está loca, sino que le pasan cosas. Eso es lo más importante. Y por último, vamos a ver, digamos, cómo se produce lo que vendría a ser la recuperación terapéutica o el proceso de salir de esa situación de angustia, de ansiedad, de tristeza, de rabia o de conflictos sociales. Pichon Rivière decía que detrás de todo trastorno mental, detrás de toda alteración de la conducta, del pensamiento, de las emociones, o detrás, entre comillas, de toda enfermedad mental, que recordemos no es una enfermedad, existía siempre un conflicto, había un problema. Y ese problema le generaba al individuo, a la persona, le generaba angustia, le generaba ansiedad, le generaba depresión, le generaba rabia, le generaba un sinfín de emociones, cambios, alteraciones en sus emociones. Esas emociones interactuaban y generaban determinado tipo de pensamientos negativos, pensamientos destructivos, y eso llevaba en definitiva a que la persona se sintiera mal. En psicología social preferimos hablar de bienestar y malestar más que de salud y enfermedad. Es decir, cuando estamos bien, en ese estado de bienestar, de tranquilidad, de seguridad, de alegría, mayormente no tenemos problemas y funcionamos normalmente en la sociedad relacionándonos con todas las personas sin mayores conflictos. Pero cuando hay situaciones que me angustian, que me generan dolor, sufrimiento, eso altera mi forma de pensar y mi comportamiento y mi conducta hacia ese mundo externo puede ser agresiva, puede ser una conducta depresiva, puede ser una conducta adictiva, en el sentido de que bueno, empiezo a beber o empiezo a consumir sustancias tratando de resolver ese conflicto que tengo con ese mundo externo. Pero esos son mecanismos de defensa, intentos desesperados de la estructura psíquica de gestionar, de controlar toda esa cantidad de angustia, de ansiedad, de sufrimiento que está viviendo la persona y que le está llevando a esa situación de locura, esa situación, digamos, donde la persona siente que no puede controlar sus pensamientos, sus emociones, donde se altera y donde sufre por esa situación que está viviendo. El proceso terapéutico, el proceso de salir de ahí, consiste simplemente en controlar las emociones, controlar los pensamientos, poner un poco de freno. Por eso normalmente en salud mental se utilizan los sedantes, o sea, los ansiolíticos, las benzodiazepinas o los antipsicóticos, que son sedantes mayores, porque en la medida en que la persona es sedada, se tranquiliza y bajan los niveles de ansiedad, de angustia, y su pensamiento se normaliza, en el sentido de que deja de pensar en el conflicto, porque claro, está dormida, está sedada. Luego, cuando la persona sale de ese estado de sedación producida por el medicamento, la persona vuelve a tener el conflicto, pero ya está más relajada, está más tranquila, porque el sedante lo ha relajado, lo ha hecho que disminuya esa intensidad de los pensamientos que no le permite descansar, que lo estresa, que no le permite de alguna manera vivir en paz, de alguna manera resolver el conflicto de una manera sana. Así que lo primero y principal es reducir los niveles de ansiedad, de angustia, es tranquilizar a la persona. Por eso se usan sedantes, no porque el sedante vaya a resolver el conflicto y vaya a resolver el trastorno o la alteración mental, sino porque seda, porque relaja, y a partir de ahí se puede trabajar y se puede pensar con tranquilidad. No es lo mismo pensar cuando uno está muy nervioso, muy alterado emocionalmente, que cuando uno está tranquilo. Entonces todo el proceso de curarse, entre comillas, salir de ese conflicto, salir de esa situación angustiante, de esa situación traumática, es poder tranquilizarse y poder bajar los niveles de ansiedad de manera tal que podemos empezar a pensar con tranquilidad. Eso es lo que se hace cuando uno va a un psicólogo. Cuando uno va a un psicólogo llega cargado de angustia, cargado de miedo, de inseguridad, de rabia, de un montón de emociones y un montón de pensamientos negativos, pensamientos destructivos, equivocados, que son producto de justamente de no poder analizar bien la situación. En el proceso terapéutico que se realiza, lo que se hace es disminuir los niveles de ansiedad
intentar aclarar las causas del conflicto y resolver el mismo en la medida de lo posible. Ese sería todo el proceso. Por lo tanto, volvemos a repetir que la enfermedad no existe, lo que existe son trastornos o alteraciones. Siempre dejamos un 1% de trastornos mentales de origen biológico, de origen interno, digamos, endógeno, que no conocemos, que no lo conoce nadie, no lo conoce la medicina, no lo conoce la psicología ni la psicología social. No sabemos por qué se producen, son muchos de nacimiento, desconocemos la primera época de vida del bebé, ya sea en el estado intrauterino como los primeros años de vida, sobre todo el primer año de vida luego del nacimiento. Entonces no sabemos lo que pudo haber pasado en esa estructura psíquica ni qué es lo que está aconteciendo. Así que ese 1% de psicosis severas, graves, de trastornos mentales severos, que podrían tener alguna causa orgánica o de otra naturaleza que desconocemos, lo dejamos aparte. Pero el 99% restante de los trastornos mentales que observamos en la clínica, que conocemos, se deben a conflictos de la vida cotidiana, conflictos psicosociales en las relaciones con su entorno, sea con la familia, sea con los vecinos, sea con los amigos, sea con el trabajo, etcétera, etcétera, o con lo que está pasando en el país en el que uno vive. Y frente a eso, ¿qué situación personal estoy yo viviendo? Eso sería el origen de los trastornos mentales, que algunas personas tienen más capacidad para gestionarlos y otras menos, pero eso obedece a una serie de factores que los podremos ver en otro momento. En principio, lo más importante de todo es volver a recalcar que nosotros hablamos de trastornos mentales, trastornos, alteraciones, no de enfermedades. Y esos trastornos y alteraciones son transitorios, no son crónicos de por vida. Son muy reversibles y perfectamente curables o solucionables los problemas en salud mental. Bueno, esto sería todo por hoy. Y la semana que viene seguiremos viendo todo el tema de mecanismos de defensa y qué es lo que ocurre cuando la persona está sufriendo esas situaciones de conflicto social. Que tengan una buena semana, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.